Buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponerles un tema llamado árbol de expansión mínima. Este tema es de investigación de operaciones. En este caso mis compañeros son Juan Felipe Montaño, José Yate, Camilo Medina y quien les habla David Huertas. Como tal, el árbol de expansión mínima eh, es un árbol que enlaza a todos los nodos de la red y de la misma forma no permite la existencia de ningún tipo de ciclo. Como tal, el árbol de expansión mínima es un modelo de optimización de redes que consiste como tal en enlazar todos los nodos de la red de forma directa o indirecta con el objetivo de que la longitud total de los arcos o ramales sea mínima. Esto quiere decir que es un método muy parecido al de la ruta más corta, pero en este caso sí debemos tener en cuenta que debemos abarcar todos los nodos de la red. Claramente debemos hacerlo con la longitud más mínima. Por eso es un proceso de optimización y es utilizado en la vida cotidiana para el temas de, pues para diferentes temas. Uno de ellos es el de cableado estructurado para montar un cableado a una serie de empresas o a una sola empresa a diferentes áreas. Tiene que pasar, digamos, por todas las áreas de la empresa o los routers nodos en este caso, pero pues tiene que tener la longitud mínima. También se usa normalmente en la ingeniería para el tema de las tuberías que tienen que abarcar también, pues tienen que estar unidos todos los nodos, pero pues con la menor longitud de espacio recorrida como tal. Este método se aplica de dos maneras diferentes. Una que se llama el método de algoritmo PRIN y la otra que es el método Kruskal. Les voy a explicar qué es el método Kruskal. Como tal, este algoritmo Kruskal sirve para construir un árbol con arcos sucesivamente seleccionados de mínimo peso a partir de un grafo. Este algoritmo se utiliza normalmente para encontrar un camino mínimo. Y pues, como lo dije anteriormente, es un algoritmo de optimización en donde lo que buscamos siempre es reducir el costo total de una serie de nodos. Para este método, mi compañero Felipe les va a explicar a continuación un ejercicio, un ejemplo, para que lo puedan entender mejor. ¿De acuerdo? Compañeros, a continuación veremos un ejemplo del método de Kruskal. Este problema se basa en utilizar todas las ramas o arcos con el fin de llegar a todos los nodos de red. Pues este es el ejemplo de esquema o de mapa de red, donde el A, B, C, D, E, F, G, H y I son los nodos o puntos de red. Entonces, utilizando el método de Kruskal, seleccionamos el arco con menor valor de toda la red e incluimos los nodos externos. Entonces, pues lo que se hace es que se busca el menor valor o longitud y se van agregando los nodos que tienen a sus dos extremos. El siguiente paso pues es hacer el mismo proceso buscando el de menor longitud, en este caso es el 2, pero entonces como hay dos números iguales, o sea, se hace un empate, se rompe de forma arbitraria para que no creemos o se cree un ciclo, lo cual es lo que busca impedir o solucionar el método de Kruskal. En este caso, pues como los dos arcos no interfieren en nuestro esquema, entonces se incluyen los dos. Entonces se incluye el nodo I y C y el G y el F. El siguiente paso es buscar el número con menor longitud, que es el 4,
y tenemos un mismo proceso, entonces no nos afecta, entonces los vamos a incluir los dos, el nodo A y B y el C y el F. En este caso, el número de menor longitud viene siendo el 6, ¿sí? Pero al incluirlo, se genera un ciclo. Entonces, pues, lo que hacemos es eliminarlo. El siguiente arco son los números 7, ¿sí? En este caso tenemos dos arcos con número 7, pero entonces hay un arco que nos genera un ciclo, que es el que está entre el nodo H e I. Entonces, lo que hacemos es eliminarlo e incluimos el arco con sus dos nodos, el C y el D. Al unir estos dos nodos, se genera un ciclo entre el nodo D y F. Lo que hacemos es eliminarlo y eliminamos el arco con 14, con un valor de 14. El siguiente paso pues es buscar el que tiene menor valor, entonces en este caso es 8, pero lo cual tenemos un problema, ¿sí? Primero pues es que hay un empate y lo segundo es que al unirlo a los dos se genera un ciclo. Entonces en este caso tendremos que romperlo de forma arbitraria. Aquí tendríamos una solución 1 y una solución 2. Entonces para la solución 1 rompemos el arco que está entre el nodo A y H y B y H. Y para finalizar nuestro diagrama de red, entonces incluimos el arco con valor de 9 y sus dos nodos, el D y el E, y eliminamos el arco 10 para no generar el mismo ciclo. Esta sería nuestra solución 1 y esta viene siendo nuestra solución 2. Lo que se hace es que se elimina el arco del B y el C, del nodo B y C, y se incluye el del A y el H. Entonces para dar respuesta o dar solución, entonces lo que dice la ley de Kruskal es que se suman las longitudes. En este caso es 4 más 8 más 1 más 2 más 4 más 7 más 2 más 9, con un total de 37, ¿sí? Para la solución 2. Para nuestra solución 1 tenemos el mismo resultado, lo que nos quiere decir que tenemos una solución óptima. En dado caso que la solución 1 fuera menor, entonces la solución óptima viene siendo la solución 1 más no la 2 y viceversa. Bueno, en mi parte del ejercicio vengo a explicar sobre el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es utilizado en las áreas de telecomunicaciones con el fin de establecer caminos cortos de comunicación. Entonces, ¿qué es el algoritmo de Dijkstra? Algoritmo de Dijkstra, o conocido como algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo que sirve para determinar el camino más corto, que parte desde un vértice de origen hacia el resto de los vértices de un grafo, que tienen como peso en cada una de sus aristas. Digamos que el nombre de Dijkstra fue alusivo a Edgar Dijkstra, que fue un científico de la computación en los Países Bajos en 1959, que él utilizaba como método para establecer rutas cortas en el camino de las telecomunicaciones, o en ese entonces teléfono. Entonces, origen y definición del algoritmo de Dijkstra. Bueno, origen y definición del algoritmo de Dijkstra. Bueno, como ya les había mencionado, su nombre alusivo es por Edgar Dijkstra, un científico de la computación que lo describió por primera vez en el 1959. Bueno, básicamente se conoce que el nodo es el circulito y el vértice es la distancia que hay de un nodo a otro nodo. Bueno, ¿cómo lo aplicaron en el campo de las telecomunicaciones? Ya en ese entonces, para generar un costo, se generaba el camino o la ruta más corta. En el campo de las telecomunicaciones, las distancias se conocen como millas o kilómetros. Y pues esto pues para generar una distribución de un producto de una red a un establecimiento comercial, que lo podemos identificar
¿Cómo lo hacen las operadoras? Con el tema del internet. Bueno, entonces, una de las características principales es optimizar una etapa que que pueda modificarse a través de sus nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente hallar una ruta más corta de un nodo a otro nodo con unas ciertas distancias. El tema del algoritmo de Dijkstra no solo se trabaja en el campo de las telecomunicaciones, aunque sí es muy usado, se establece también en los temas de los conjuntos, en una matriz de costos, en la determinación, cuando se utiliza en la parte de la ingeniería civil, también utilizan algo parecido a algo del algoritmo de Dijkstra. Se utiliza también como un modelo unidimensional, que es básicamente los software de desarrollo. Y en la ejecución del algoritmo es básicamente establecer el peso de un nodo el peso del nodo sobre la distancia a otro nodo que se conlleva un vértice. Entonces ese vértice tiene un numerito. En este caso, pues en los ejemplos como se ve, hay la distancia entre el nodo 0 al nodo 10 equivale a 10. Entonces, ¿cómo se podría establecer las distancias de un nodo a otro nodo? Básicamente empieza partiendo de un punto 0 al punto 1, entonces se suma la distancia que hay entre ese nodo, que es básicamente 0 más 10, pues da 10. Y así sucesivamente se van acumulando la suma de cada nodo. Aquí en este ejemplo se puede ver más sencillito que la distancia del 1 al nodo 3 equivale a 30, ya que su vértice equivale a 30. Si nos vamos al nodo 4, entonces sumamos el nodo 3, el nodo 1 más el nodo 3, que equivale a 0, que partimos de un punto 0 al nodo 2, al nodo 3, que equivale a 2. Entonces sería 0 más 30 es igual a 30. Entonces el nodo equivale a la distancia que hay, es de 30 millas o 30 kilómetros. Pasamos del nodo 3 al nodo 4, que equivale a 30 más 10 serían 50. Entonces ya este nodo vale 50, nodo 4 que equivale a 50, y así sucesivamente se puede ir interpretando. Hay una herramienta en la Play Store. Voy a identificar, vamos a abrir aquí nuestro navegador de preferencia y nos vamos a la tienda de Play Store. Ingreso a la cuenta y vamos a escribir el siguiente nombre. Listo. Entonces les voy a mostrar un breve ejemplo. Voy a grabar la pantalla de mi celular y ya seguimos con el video. Bueno, entonces ya descargué la aplicación en mi celular. Entonces, como ven, la interfaz de la aplicación es muy sencilla. Entonces nos indica que toquemos la pantalla para agregar un nodo. Entonces pues vamos a agregar el nodo que vimos en las diapositivas en el video, que eran 4 nodos: 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces los nodos estaban distribuidos de cierta forma, como así. Perdón, eran 5 nodos. Listo. Entonces vamos a entablar las aristas o los vértices de comunicación. Entonces, para hacer la comunicación entre los nodos, simplemente acercamos un nodo y le damos un costo o una distancia, que pues equivale a las distancias que equivale entre las distancias de cada nodo. Entonces, en el ejemplo se veía que un nodo valía 100. Ve, la distancia del nodo 1 al nodo 2 equivalía a 100. La distancia del nodo 1 al nodo 3 equivalía a 30.
Listo. La distancia del nodo 2 al nodo 3 equivalía a 20. La distancia del nodo 3 al nodo 4 equivalía a 10. La distancia del nodo 4 al nodo 2 equivalía a 15. Y la distancia del nodo 3 al nodo 5 equivalía a 50 o 60. Si no estoy mal, vamos a ponerle 60. Listo. La distancia que había entre el nodo del nodo 4 al nodo 5 equivalía a 50. Listo. Entonces ya entablamos una comunicación de nodos y ya tenemos unos valores en los vértices. Entonces, la factibilidad del software es que él automáticamente va a identificar qué camino es el más corto. Entonces nosotros solo vamos a identificar qué rutas nos convengan. Entonces yo voy a partir de mi nodo A al destino del nodo 5, que en este caso sería E. Damos OK y él nos va a calcular que un costo total va a ser de 90. Entonces nos suma. Del nodo A al nodo C equivale a 30. Y del nodo C al nodo B equivale a 90. Entonces él automáticamente nos identifica una ruta o un costo o una suma que hay entre tres nodos. Listo, compañeros, entonces con eso finalizamos. Espero que haya podido resolver algunas dudas del tema y poder ayudarles en su trabajo. No es más. Chao. Bueno, yo les voy a hablar del segundo método que se llama el algoritmo de Prim. Se basa en marcar cualquier vértice de partida. En este caso seleccionaremos la arista de menor valor del vértice marcado previamente y marcamos el otro nodo con el que se conecta la arista. Repetimos el paso anterior siempre que la arista elegida enlace un nodo marcado con otro que no lo esté. Cuarto, el proceso termina cuando tenemos todos los vértices del grafo marcados. Acá tenemos un ejemplo de un grafo. Voy a tomar el nodo A. Tenemos que seleccionar la arista de menor valor, en este caso el 5. Aquí nuevamente, como lo decía en los pasos, seguir seleccionando la arista con el menor valor, en este caso el 6, que es la F. Igualmente se repite el paso, entonces en este caso sería el 7 que conecta al B. Nuevamente repetimos el paso y en este caso sería nuevamente el 7 que conecta el nodo B. Del nodo B tenemos que buscar la arista con menor valor nuevamente, que en este caso sería el 5. Repetimos nuevamente el paso y vemos que el nodo G es el de menor valor. Como pueden ver, luego dibujamos el grafo aparte y ese es el resultado que nos da. Por último, también tenemos que hacer la suma de todas las aristas y con esto tener un valor relativo. En este caso, el coste de todas las aristas es 39. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.